amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de los sustantivos posesivos en náhuatl. Así que toma tu libreta, acomódate que hoy vas a aprender muchas cosas. ¡Vámonos! Clases, pero antes recuerda que un sustantivo es aquella palabra que utilizamos para indicar a personas, objetos, cosas o animales y que estas pueden ser reales o fantasiosas. Ahora bien, nosotros en el náhuatl identificamos los sustantivos por la terminación. ¿Cuáles son esas terminaciones? TL, tl, TLI, tli, li, li y n. Por ejemplo, la palabra etl, ayoctli, chili y oquilin. La terminación de estas palabras indican que son sustantivos, pero nosotros hablaremos de los sustantivos poseídos. Los prefijos que se utilizan son 6. 3 singular y 3 en plural. Son los que te mostramos enseguida. No, mi, mo, tú y su de ella o de él. To, nuestro. Inmo, su de ustedes. In, su de ellos. Y para la formación del sustantivo poseído se pierde su marca adjuntiva y se antepone a esta raíz del prefijo posesivo. Por ejemplo, nocal, mocal, ical, tocal, inmocal, incal. Ahora que ya conoces los prefijos del sustantivo poseído, veamos algunos ejemplos. Cabello, no zoncal, mi cabello. Tamali, tamal, mo tamal, tu tamal. Zompali, almohada y zompal, su almohada. Tlacuali, comida, totlacual, nuestra comida. Tecoma, galón, inmoteco, su galón de ustedes. Cali, casa, Incal, su casa de ellos. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden darle like y compartir. Síguenos en Facebook, Instagram como Tonahuatlastol, aprendiendo náhuatl. Adiós. Estudien mucho, coman frutos y verduras.